El atractivo sexual. ¿Será cuestión de gustos personales? ¿O fruto de una compleja ecuación biológica? Una nueva generación de investigadores y un numeroso grupo de cobayas humanas nos desvelan los sorprendentes y a veces desconcertantes secretos de la ciencia del sex appeal. Para gustos los colores, como se suele decir. Pues no, en absoluto. El atractivo sexual no es cuestión de gustos, es un imperativo biológico. La evolución está detrás de nuestra elección de pareja, y eso es algo que se puede demostrar científicamente. Estamos programados para interpretar información genética a partir del rostro. La silueta. El movimiento. Y la voz. Perdona. Y al parecer, para las mujeres, la elección es más compleja que para los hombres. Hasta ahora pensábamos que la elección de una pareja se basaba en criterios totalmente arbitrarios. La belleza es subjetiva. Pero en los últimos años hay pruebas que indican que probablemente eso no sea así. Hay muchos mecanismos que funcionan de forma inconsciente e intervienen en nuestra elección. La belleza no es arbitraria. En el mundo entero, a hombres y mujeres hay ciertas cosas que les resultan más atractivas y otras menos. Todos actuamos con arreglo a unas reglas genéticas que nos ordenan emparejarnos con la pareja más sexy que podamos encontrar y que hacen que nos encante estar enamorados. Resulta que la monogamia e incluso la infidelidad son comportamientos programados. Todo está preparado para que nuestros hijos tengan los mejores genes y las mejores perspectivas de sobrevivir. ¿Dónde comienza la ciencia del sex appeal? En el rostro. Una sola mirada puede desatar una pasión que dure toda una vida. Pensé que estaba fuera de mi alcance, la verdad, y eso tiene mucho que ver con su cara. Es guapísima. Tiene unos labios increíbles y una nariz perfecta. Y yo diría que la forma y el color de los ojos son los ideales para mí. Me acuerdo de que tenías el pelo precioso y me encantó cómo ibas vestida. Y tenías los pómulos más altos que había visto en la vida. Pensé, ¿son de verdad? Lo primero en lo que me fijé fue en sus ojos y pensé que tenía unas orejas preciosas. Y después le hice un repaso desde ahí hacia abajo. Llevaba unas gafas de culo de vaso muy gruesas, pero yo vi más allá de eso y me di cuenta de que tenía una cara muy bonita y una sonrisa y unos ojos marrones enormes y me enamoré de esa carita de inmediato. A lo largo de los siglos hay rostros que han pasado a la historia por su magnetismo y su encanto. Los artistas, científicos y filósofos de todos los tiempos han tratado de averiguar qué es lo que hace que una cara sea absolutamente irresistible. Los griegos pensaban que el secreto residía en una fórmula matemática. Platón la bautizó como proporción áurea, la fórmula de la perfección. Tomamos un segmento y lo dividimos en dos partes. La proporción áurea se da cuando la relación del tamaño de la parte menor con respecto de la mayor es la misma que la que existe entre la parte mayor y la longitud total del segmento, aproximadamente 2/3 del total. Y resulta que en la naturaleza hay muchas estructuras que se rigen por este número áureo, incluido el ser humano. Muchas proporciones anatómicas de las manos, los pies, los brazos, el torso y la cara se ajustan con bastante precisión a esta medida matemática. Kendra Smith trabaja como estadística en la Universidad de Nebraska y emplea la proporción áurea para medir el atractivo de los rostros. Comenzamos pidiéndole a los participantes que puntuaran unas fotografías en función de su atractivo. Descubrimos que hay características que son más importantes que otras para que alguien nos resulte atractivo. Por ejemplo, que el ancho del ojo mida lo mismo que el espacio entre ambos ojos y que la relación entre el ancho de la boca y el de la nariz se ajuste a la proporción áurea.
Kendra tan solo tiene que marcar los puntos clave de las orejas, los ojos, la nariz y la boca de una persona, y el programa calcula cuánto se ajusta ese rostro a la proporción áurea. La imagen de Greta Garbo puntúa un 6,5. El 10 es la perfección, pero cualquier puntuación por encima de 6 se considera atractiva. Nefertiti obtiene un 6,8. Esta fotografía es de una voluntaria. Obtuvo un 4,7, que es una puntuación media. Con más de un 7 eres irresistible. Kirk Douglas saca un 7. Ni el programa que usa Kendra ni la proporción áurea hacen distinciones entre la belleza masculina y la femenina, pero la femineidad y la masculinidad tienen mucho que ver con el atractivo de una cara. Lisa De Bruin es una psicóloga que lleva años analizando rostros. Trabaja en la Universidad de Aberdeen, en Escocia, en el laboratorio de investigación facial más importante del mundo. Al igual que Kendra Smith, Lisa descompone el rostro humano en varios rasgos: los ojos, la nariz, la boca y la piel. Estas son las imágenes de una mujer y un hombre medio, generadas a partir de las fotografías de 60 jóvenes caucásicos de cada uno de los sexos. Con ellas podemos apreciar cuáles son las diferencias entre un rostro femenino y uno masculino. Los femeninos tienen una mandíbula más pequeña y afilada, menos cuadrada que la de los hombres, y unas cejas menos pobladas. Por último, el nacimiento del pelo es más recto en los hombres. Pero el trabajo de Lisa no consiste únicamente en analizar rostros, sino también en crear caras nuevas exagerando los rasgos de alguien. Esta es la fotografía de una mujer. A partir de ella podemos crear una cara más masculina. Ensanchamos la mandíbula, empequeñecemos los ojos y bajamos las cejas. O al contrario, la hacemos más femenina estrechando la mandíbula y elevando las cejas. ¿Cuál de estas caras le resulta más atractiva? ¿Esta o esta otra? De Bruin encuestó a muchos sujetos sobre estas caras masculinizadas, femineizadas y sin modificar. El 81% de los hombres prefirieron a la mujer más femenina y la mayoría de las mujeres al hombre masculinizado. Las diferencias entre los rostros de hombres y mujeres se deben a la acción de las hormonas sexuales. Durante la infancia, las caras de los niños y las niñas son muy parecidas, pero en la pubertad empiezan los cambios y a causa de la testosterona, las caras de los chicos se alargan, la mandíbula se les ensancha y las cejas se hacen más pobladas. Que un hombre tenga una cara muy masculina significa que su concentración de testosterona es alta, y que una mujer tenga una cara muy femenina es indicio de que tiene altas concentraciones de progesterona y estrógenos y un sistema reproductor sano. Al parecer, a la mayoría de nosotros nos atraen las personas del sexo opuesto que en la pubertad produjeron una gran cantidad de hormonas sexuales. Sus caras dan indicios de buena salud y fertilidad. Cuando decimos que alguien es atractivo, lo que estamos diciendo en realidad es que probablemente esa persona tiene buenos genes, que tiene una buena salud reproductora. Si me emparejo con esa persona y tenemos hijos, a esos niños les irá bastante bien. Cuando nos fijamos en alguien que nos parece sexy, lo que realmente enciende la chispa es un análisis vertiginoso de la cara de esa persona que hacemos de forma subconsciente. Pero el cerebro hace mucho más que valorar los niveles de hormonas sexuales de una posible pareja. El rostro nos da otra pista fundamental sobre la salud genética y física del individuo, la simetría. Imaginemos que pudiéramos separar el rostro por la mitad y superponer un lado sobre el otro. El resultado serían unos ojos alineados, una sonrisa recta y la nariz, los pómulos y la frente en un equilibrio perfecto. La simetría de la cara es algo a lo que afectan una serie de sucesos que se producen antes de nuestro nacimiento. El feto de un ser humano está diseñado para desarrollarse en dos lados iguales a partir del eje central de la columna vertebral, pero eso no siempre ocurre así. La composición del rostro se puede ver ligeramente alterada por pequeñas anomalías genéticas, una alimentación deficiente o una leve infección cuya sutil huella queda grabada para siempre.
Lisa De Bruin ideó un experimento para comprobar qué relación había entre la simetría y el atractivo sexual. Escogió a un hombre y a una mujer y empezó a modificar sus caras. Tengo que repasar los 200 puntos de referencia que tenemos aproximadamente para determinar dónde estaría la simetría. Después calculo dónde tendrían que estar situados para que la cara fuese simétrica y los coloco. Esta es una fotografía de la misma mujer con otro peinado y otra ropa. Ahora voy a hacerle un rostro menos simétrico, exagerando las diferencias en esos mismos puntos. Lisa colocó las fotografías en la pared de un edificio universitario. A quienes pasaban les decía que eran gemelos y que quería saber cuál les parecía más atractivo y por qué. Esta parece más femenina, la de la izquierda es delgada y va más arreglada. La otra parece un tío. La de la izquierda es más femenina y tiene mejor postura. Diría que este me parece más atractivo. El de la derecha. Es como si la parte derecha de la cara fuese distinta de la parte izquierda. Este es más guapo, porque tiene menos ojeras y los labios no son tan angulosos. 8 de cada 10 hombres y mujeres prefirieron la cara simétrica. Es una elección subconsciente basada en unos indicios fundamentales sobre la salud física y genética que quedan grabados en el rostro ya en el vientre materno. Pero no nos limitamos a buscar pistas sobre la salud genética de los demás, también nos preocupamos de promocionar la nuestra. Uno de los hallazgos más curiosos de los estudios de investigación facial es que los rostros sufren cambios muy sutiles de un día para otro. Lisa De Bruin ha constatado que las mujeres se ponen más atractivas cuando están ovulando. Hemos hecho estudios sobre cómo cambian las caras de las mujeres a lo largo del ciclo menstrual y lo hemos comparado con el aspecto que tienen durante la ovulación y con otros momentos del ciclo en los que esa probabilidad disminuye. Pedimos a los participantes que eligieran entre ambas caras y con más frecuencia señalaban el rostro que se correspondía con el periodo de ovulación como el más atractivo. Aún no sabemos en qué consiste la diferencia, pero pensamos que las mujeres pueden tener un aspecto más saludable y radiante cuando están ovulando. Masculinidad, femineidad, simetría y fertilidad. Los ingredientes secretos de la atracción. Pero no hemos hecho más que empezar. El sex appeal es mucho más que una cara bonita. ¿Qué hace que un cuerpo sea sexy? A juzgar por las imágenes con las que nos bombardea la publicidad, la mujer ideal tiene una cintura estrecha, caderas redondeadas y unas piernas largas y esbeltas. En el caso de los hombres, unas espaldas anchas, los pectorales marcados y unos abdominales de infarto. ¿Pero es esto lo que nos resulta atractivo realmente? La ciencia ya nos ha desvelado los secretos de una cara bonita. Ahora sigamos bajando. Sí, a veces sigo sintiendo ese chispazo, es genial. A veces. Sí, me encanta. Está proporcionado. Tiene unos buenos muslos, no esas patitas de pollo de los tíos que están cachas por arriba y luego tienen unas piernas escuchimizadas. No, tiene un cuerpo estupendo. La primera vez que quedamos, llevaba una minifalda blanca. Me fijé en que tenía una cintura muy estrecha. Y a continuación, ese trasero, que es una maravilla. Tenía un cuerpo fantástico, atlético, muy atlético. Eso fue lo que me sedujo. No me planteé nada más, con eso bastó. Carrie Johnson trabaja en la Universidad de California en un estudio sobre los cuerpos que más despiertan nuestro apetito sexual. Ha fotografiado cientos de cuerpos y ha entrevistado a cientos de personas para evaluarlo. En su estudio utiliza un dispositivo que sigue el movimiento de los ojos mientras los sujetos observan los cuerpos. Mire el centro, por favor.
El punto aparece en el lugar al que miran los sujetos. Cuanto más se detienen en un lugar, más se ensancha el punto. Como podéis observar, lo repasa todo con la mirada. Se detiene un poco más en la cara, luego mira los hombros y sube y baja la mirada por todo el cuerpo. También observa los pechos de la mujer, lo que es bastante normal. Es habitual que los hombres se fijen más en el pecho que las mujeres. El busto de una mujer indica claramente que ha pasado la pubertad y probablemente sea capaz de reproducirse, así que no es raro que los hombres se fijen en él. Pero no es lo único que llama la atención de los hombres. Hay avances neurológicos recientes que sugieren que hay una parte del cerebro que se activa con intensidad cuando miramos un cuerpo. Carrie Johnson ha investigado qué era lo que estimulaba esa parte del cerebro. Y resultó ser una pregunta difícil de responder. Cuando miramos a una persona que va andando por la calle, hay varias cosas que pueden distraer nuestra atención de lo que realmente nos interesa en un estudio científico. Puede que la persona lleve un vestido muy corto y eso nos haga mirar esa parte del cuerpo, o que lleve alguna joya. Y esas son cosas que nos entorpecen a la hora de interpretar qué es lo que nos parece atractivo o no. Para asegurarse de que lo único que se juzgase fueran los contornos del cuerpo, Carrie creó unas siluetas grises sin rostro, senos ni adornos, idénticas salvo en las proporciones del cuerpo, y le pidió a los participantes que dijeran si correspondían a un hombre o a una mujer. Hombre. Mujer. Enseguida Carrie observó que había un patrón. Independientemente de la forma que tuviera la silueta, los participantes solían fijarse en las caderas y la cintura. No ha dudado, le ha resultado evidente. Ha mirado a la cintura y las caderas y ha dicho de inmediato que era una mujer. Ha mirado rápidamente a esa categoría. Este cuerpo es más ambiguo, así que ha ido pasando de un lado al otro porque no estaba del todo seguro. Carrie ha averiguado que todos los seres humanos usamos la cintura y las caderas como referencia para juzgar el sexo de una persona. Eso tiene una explicación muy sencilla. Las hormonas sexuales que invaden nuestro organismo durante la pubertad transforman radicalmente el cuerpo femenino. La cintura se estrecha y la silueta se asemeja a un reloj de arena. Los investigadores han asignado una cifra a la silueta femenina más sexy. La cintura debe tener una anchura del 70% con respecto a la medida de la cadera. Las obras de arte que nos permiten trazar una cronología de esta proporción, muy cercana a la proporción áurea, demuestran que ese ha sido el ideal a lo largo de la historia de la humanidad, incluso en la Edad de Piedra, que fue cuando se esculpió esta figura de 20.000 años de antigüedad. Cuando comenzamos el estudio, la teoría que imperaba sobre el atractivo físico se basaba en un único rasgo, en lo curvilíneo que fuese el cuerpo. Se pensaba que eso se debía a que indicaba salud o fertilidad. Según esta teoría, las mujeres más atractivas serían aquellas que están sanas y son capaces de tener hijos. Pero los resultados de la investigación en principio parecían contradecir esta teoría. Aunque los hombres encontraban atractiva esa proporción del 70%, una cintura del 60% e incluso del 50% con respecto a la cadera les parecía aún más atractiva, de modo que la cintura sería tan estrecha que a la mujer le sería imposible tener hijos. Si las formas del cuerpo fueran indicativas de la salud y la fertilidad, cabría esperar que los cuerpos más extremos, que ni siquiera existen en la naturaleza, resultaran menos atractivos. Pero resulta que sucede al contrario. Los cuerpos que nos resultan más atractivos son los más extremos, los que tienen la cintura más estrecha con respecto a las caderas, tanto que ni siquiera existe de forma natural, pero los participantes dicen que es atractiva. Esto parece contradecir la vinculación que los científicos han identificado entre el atractivo sexual y la salud y la fertilidad. Pero en realidad no es así. Porque la pieza que nos faltaba es que el cerebro valora el atractivo del cuerpo en función de cómo se mueve. Uno de los primeros estudios que se hicieron sobre el cuerpo en movimiento en la década de 1970 fueron los de Johansson. Puso material reflectante, como pelotas de ping-pong y cinta adhesiva, en las principales articulaciones y grabó a los modelos caminando y saltando, haciendo todo tipo de movimientos. Cuando los participantes en el estudio veían las grabaciones de esos puntos en movimiento, identificaban sin dudarlo que eran personas, y ese fue el gran hallazgo de la investigación. Eso nos dice lo importante que es el cuerpo, y en particular, el cuerpo en movimiento, para formarnos una opinión.
Carrie animó sus siluetas grises con distintas formas de andar y distintos anchos de cintura y les pidió a los participantes que le dijeran cuál les parecía más sexy. Cuando evaluamos las respuestas, comprobamos que los cuerpos que resultaban más atractivos eran los que tenían un torso recto y erguido y balanceaban los hombros con un aire masculino, o bien los que tenían forma de reloj de arena que más movían las caderas. El resto de las combinaciones no resultaban tan atractivas. Las conclusiones de Johnson indican que usamos un método simplificado para interpretar los indicios de masculinidad y feminidad. En otras palabras, somos vagos. No me hagas pensar demasiado. ¿Es este un cuerpo con el que me merezca la pena parearme? Pensamos que el mecanismo realmente no se basa en la salud o la fertilidad, sino en una combinación de indicios que sea muy fácil de entender. Este es un hombre masculino. Es una información fácil de procesar y por eso nos resulta atractivo. Y por otro lado, una mujer con un cuerpo muy femenino también es fácil de interpretar y le resulta más atractiva a quienes la miran. Y lo que funciona con el que mira también se aplica al que es objeto de deseo. Carrie le pidió a unos cuantos sujetos que caminasen en una cinta de correr mientras los grababa. A la mitad les explicó en qué consistía el experimento. Queremos que camines sobre la cinta a una velocidad que te resulte cómoda. Y luego analizaremos la eficiencia de tus movimientos al andar mediante un algoritmo informático. Muy bien. Y a la otra mitad les dio una explicación distinta. Te grabaremos caminando y enseñaremos las imágenes a otras personas para que valoren tu atractivo sexual. Vale. Enseguida, Carrie advirtió que las personas que pensaban que se estaba valorando su atractivo tendían a exagerar sus movimientos y a tratar de parecer especialmente masculinas o femeninas. Cuando observamos a una mujer, vemos que balancea más las caderas de un lado a otro. En el caso de los hombres y de la forma masculina de andar, los hombros se mueven un poco más también e incluso sacan los brazos un poco hacia afuera para aumentar el tamaño visible de su cuerpo. Esta es una mujer caminando con normalidad y este es el movimiento de caderas de una de las mujeres que piensan que se va a evaluar su atractivo. A la izquierda vemos a un hombre caminando con normalidad y a la derecha el movimiento de hombros de uno de los que está desplegando sus encantos. Al parecer tenemos un mecanismo mental que nos impulsa a elegir a las parejas que caminan de forma atractiva y otro que nos hace andar de forma atractiva cuando sabemos que nos están mirando. Es un impulso que procede de los instintos de apareamiento de los primeros seres humanos. Si alguien caminaba de forma irregular, eso sugería que podía tener debilidades genéticas y una corta esperanza de vida. En cambio, unos buenos andares reflejaban que se trataba de una persona sana, con probabilidad de sobrevivir lo suficiente para criar a los hijos. La evolución consiste en transmitir los genes a la siguiente generación, así que estamos muy atentos a los indicios sobre la salud de una persona, sobre la calidad de sus genes. Estamos dotados de mecanismos para detectar las sutiles características que nos dan esa información sobre los demás. Pero no todos tenemos una cara o un cuerpo perfectos. Y esa es la cara oscura del sex appeal. Tenemos 10 hombres y 10 mujeres que van a pelear por conseguir la mejor pareja para aparearse en pro de la ciencia. El cerebro está entrenado para calcular rápidamente el atractivo de las caras y cuerpos de nuestras posibles parejas en busca de los mejores genes. Pero no todos somos capaces de pillar una pareja 10. Lo hacemos lo mejor que podemos. Yo iba con una amiga y cuando eché un vistazo alrededor y vi a Rex, me quedé parada. Era el tipo de hombre que me gusta, era alto. Estaba más delgado entonces. Con las cejas pobladas y una buena mata de pelo. Me llamó la atención. Ya no me fijé en el resto de la gente, me daba igual quién más hubiese por allí. Es como si fuera un cachorrito, con esos ojos marrones enormes. Y me encanta su sonrisa. Me gusta cómo anda, cómo habla, esa sonrisilla maliciosa que pone y que te hace sentir como si fueras un chaval en un sitio lleno de hombres. Según me daba la vuelta, me lo encontré mirándome fijamente y haciéndome un repaso de arriba a abajo. Y me dijo, hola, me llamo Donnie. Me sentí con suerte. ¿Cómo y con quién decidimos emparejarnos? Es un enigma que Douglas Kenrick, psicólogo evolutivo, lleva décadas tratando de resolver.
Si nos limitáramos a buscar buenos genes, ningún hombre estaría satisfecho si no acabara con Jennifer López o alguna supermodelo. Desistirían. Y las mujeres no se conformarían con nadie por debajo de Brad Pitt o alguien así de atractivo. En la vida real, la gente tiene que emparejarse con alguien. ¿Cómo funciona el mecanismo de emparejamiento? Para averiguarlo, el doctor Kenrick reunió a 10 mujeres y 10 hombres de atractivo medio para realizar con ellos unos cuantos experimentos sobre dinámica social. En primer lugar, eliminó todas las diferencias posibles entre estas cobayas humanas y las vistió de forma neutral e idéntica. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de emparejamiento. Como veis, todos lleváis un número. No podéis ver el vuestro, pero sí el de los demás. Para ofreceros, tendedle la mano a la otra persona. Si os acepta, estaréis emparejados y os retiraréis al fondo. Si no, tendréis que seguir buscando y tender la mano a otra persona. El objetivo es tratar de conseguir el número más alto posible. Pero tenéis que tener en cuenta que vosotros lleváis un número también que influye en la elección de los demás. Los números se han asignado de forma arbitraria y representan el atractivo del 1 al 10. En la vida real, en la que uno no sabe exactamente cuál es su grado de atractivo, tendemos a aspirar a lo más alto, a conseguir un 10. Y a partir de ahí, vamos rebajando las aspiraciones hasta que encontramos a alguien que nos acepta. Algunos hacen el ofrecimiento y son rechazados. Los dos con el 5 ya se han emparejado entre sí. No se ha dado una correspondencia exacta, pero sí que se ha establecido una correlación. Las personas con los números más altos esperaron y obtuvieron más ofrecimientos. Quienes tenían los números más bajos no recibieron ofrecimientos. Eso es más o menos lo que ocurre en la vida real. El experimento arroja luz sobre lo que ocurre en una mente adolescente cuando uno aún no es consciente del propio atractivo. Imaginemos a unos adolescentes en el instituto. Tenemos a un chico y a una chica y ambos son 10. Lo que ocurrirá es que van a recibir mucha atención del sexo opuesto y pronto se van a dar cuenta de que van a tener más donde elegir. Si eres un 5 o un 6 como la mayoría, te vas a dar cuenta también. Es cuestión de observar la actitud de los demás hacia ti. Es algo que tenemos que aprender y que puede ser un proceso desagradable. Para ilustrar una versión rápida de este proceso de aprendizaje, el Dr. Kenrick le puso un micrófono a la mujer con el número 3 y le pidió que fuese narrando el mecanismo de elección de pareja. Supongo que todas van a ir a por el chico con el 10. 3, 1, 4, 10... Anda, el 10 ya está cogido. Nadie cruza la mirada conmigo. No estoy acostumbrada a eso. Me gusta ese, sí. Pero tiene un número demasiado bajo. Puedo conseguir algo más. A ver, 1, no, 7, igual. Vaya, ya está emparejado. Me temo que llevo un número muy bajo porque nadie viene por mí. Vamos. 2, no, puedo aspirar a más. Ya casi no quedan números. 1, 8... Creo que esto es lo que queda. Vale, me ha tocado el 2. Después de asignar los números de forma arbitraria, el Dr. Kenrick quiso saber cómo serían las cosas si la elección de pareja se hiciese en función del atractivo físico real. Cuando los voluntarios llegaron, y antes de que los hombres y las mujeres pudieran verse cara a cara, les pidió que valoraran el aspecto físico de los participantes del sexo opuesto, del 1 al 10. Después calculó la media de cada persona y los ordenó en función de eso. En esta segunda prueba, los participantes van a tratar de emparejarse con la persona más atractiva que puedan.
Vamos a cambiar un poco las reglas y les vamos a permitir a las chicas que se quiten las medias de la cabeza. Vale, ahora los chicos. Bueno, esta vez guiaos por vuestras propias preferencias. Y haced como en la prueba anterior. Intentad conseguir a la persona que os parezca más atractiva. Apuntad alto. Tal como Kenrick esperaba, todos ellos se emparejaron con alguien más o menos a un punto de su propia valoración. ¿Significa esto que en lo que respecta a nuestro atractivo, la suerte está echada desde el día en que nacemos? Afortunadamente no. La atracción física no es el único criterio que rige nuestra elección de pareja. El sex appeal tiene muchos más ingredientes que la mera apariencia física. Me encanta el vino tinto. Me encanta el vino tinto. En Tanzania viven los Hadza, una de las últimas tribus de cazadores y recolectores. Puede parecer extraño que hayan sido sujetos de un estudio sobre el sex appeal, pero en el año 2006 se hizo un estudio con ellos para averiguar cuáles de estos hombres eran más capaces de conseguir que sus genes pasaran a la siguiente generación. Uno de sus rasgos más representativos es su tradición oral y sus cánticos. El objetivo del estudio era comprobar si había alguna relación entre sus voces y su capacidad para atraer a una pareja. Primero, hemos grabado una serie de voces masculinas y hemos anotado cuántos hijos han tenido esos hombres. Y lo que hemos constatado es que los hombres con un mayor número de hijos tendían a tener voces más graves. Y los hombres con voces más agudas tendían a tener un menor número de hijos. Ujambo. ¿Cómo puede estar relacionado el tono de voz con el número de hijos que engendres? Creemos que la importancia del tono de voz de una persona puede estar relacionada con el hecho de que durante la mayor parte de la historia evolutiva del ser humano, cuando el sol se ponía, reinaba la oscuridad. Y por eso, por la noche, las relaciones interpersonales más decisivas estaban presididas por los sonidos. Y en el centro de esas interacciones nocturnas, cómo no, se situaban la seducción y el sexo. Cuando un hombre y una mujer charlan distendidamente en una primera cita, hay una antena que se pone en funcionamiento para detectar el atractivo sexual. Con una beca de fútbol americano. Que no se centra en lo que se está diciendo, sino en cómo se está diciendo. Me encanta el vino tinto. Me encanta el vino tinto. Oh, por favor, tiene una voz tan sexy. Es una voz con la que te derrites, que no te quepa la menor duda. Su voz tiene la mezcla perfecta de femineidad y claridad. Me gustan las voces dulces y la suya es muy dulce. Una chica se quiere sentir la chica de la pareja. Y si el chico habla de una forma más dulce o suave que tú, eso puede resultar un poco raro. David Feinberg ha estado tratando de averiguar en qué reside el atractivo de una voz. Del sonido de una voz podemos sacar muchas conclusiones sobre esa persona desde la primera vez que la escuchamos. Podemos intuir qué edad tiene o en qué estado de ánimo se encuentra, por ejemplo. Pero nuestro estudio se centra en una de las cosas más interesantes con respecto a la voz. Si podemos medir el atractivo de una persona por cómo suena su voz. Cuando la luz del sol... Feinberg le pidió a varios estudiantes de ambos sexos que valoraran el sex appeal de varias voces del sexo opuesto.
Cuando la luz del sol pasa a través de las gotas de lluvia, las gotas actúan como un prisma y se forma un arco iris. Cuando la luz del sol pasa a través de las gotas de lluvia, las gotas actúan como un prisma y se forma un arco iris. Cuando la luz del sol pasa a través de las gotas de lluvia, las gotas actúan como un prisma y se forma un arco iris. Cuando la luz del sol pasa a través de las gotas de lluvia, las gotas actúan como un prisma y se forma un arco iris. En general, los hombres eligen a mujeres con voces más bien agudas. Me gustan más las voces agudas, me parecen más femeninas. Me parecía que era alguien joven, más o menos de mi edad y probablemente más en forma. Me ha dado la impresión de que era la más sana, la más joven y la más sexy. Con las voces femeninas nos puede parecer que a los hombres les gustan las suaves y sensuales, pero el estudio muestra lo contrario. Una de las principales razones de esto es que las mujeres más jóvenes, así como las que tienen niveles altos de estrógenos, tienen la voz más aguda. Y probablemente no nos sorprenda comprobar que las mujeres elijan a los hombres con las voces más graves, más masculinas. Suenan mejor si son graves. En un hombre me gustan más las voces graves. Al tener una voz más grave, te da la impresión de que puede ser más fuerte o más grande que si tuviera una voz aguda. El tono de voz de un hombre está relacionado con la producción de testosterona durante la pubertad. Los hombres con más testosterona desarrollan voces más graves y los que hayan producido menos hormonas sexuales tienen voces más agudas. De forma que cuando las mujeres las escuchan, aunque no sepan que se debe a la influencia hormonal, están reaccionando inconscientemente a esa información. Las mujeres reaccionan ante algo que no solo está relacionado con el tono de voz. El aumento de la testosterona durante la pubertad, además de originar una voz atractiva, también modela un rostro y a menudo un cuerpo atractivo. Con las mujeres ocurre lo mismo. Una concentración hormonal alta hace que tengan una cara y una cintura más atractivas, más pecho y una voz más aguda. Y aquí es donde la historia da un giro interesante. A medida que la cara de la mujer se hace más atractiva durante la ovulación, la voz también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El doctor Gordon Gallup, de la Universidad Estatal de Nueva York, ha estudiado cómo afectan los niveles de estrógeno al tono de voz de una mujer a lo largo del ciclo menstrual. 1, 2, 3, 4, 5. La subida hormonal afecta principalmente al tono de voz de una persona durante la pubertad, pero eso sigue ocurriendo en las mujeres adultas como consecuencia de la variación de la concentración de hormonas durante el ciclo menstrual. 10 hombres se han presentado voluntarios para valorar el atractivo de 10 voces femeninas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al final del experimento, el doctor Gallup le revela una información sorprendente. No sé si os habréis dado cuenta o no, pero algunas de estas voces corresponden a la misma mujer. De hecho, en esta prueba, solo han intervenido 4 mujeres, a las que grabamos en distintas fases del ciclo menstrual. Esta es la voz de una de las mujeres. 1, 2, 3, 4, 5. Y esta es su voz durante una fase distinta del ciclo. 6, 7, 8, 9, 10. En la segunda grabación, el tono de voz es ligeramente más agudo que en la primera. 3, 4, 5, 8, 9, 10. Se grabó cuando la mujer estaba ovulando, en sus días más fértiles. Sí que sonaba diferente. Yo las puntué con notas distintas, sin saber que era la misma persona. Al parecer, todos hemos escogido a las mujeres más fértiles. Me ha sorprendido mucho. Cuando las mujeres están a mitad del ciclo, que es cuando son más fértiles y tienen más probabilidades de concebir, es cuando sus voces resultan más atractivas. Una cara bonita, un cuerpo escultural, una voz seductora. Todo fruto de las hormonas e impulsado por la genética. Lo que entendemos como atractivo sexual es el resultado de una motivación genética para llamar la atención de la pareja más apropiada. Pero, ¿hay alguna forma de cambiar las tornas si la genética juega en contra?
El sex appeal es toda una trama que se está desarrollando de forma subconsciente en el cerebro, siguiendo las órdenes de nuestros genes, hasta llegar al punto culminante en que nos emparejamos para aparearnos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En el caso de los seres humanos, la elección de la pareja es una decisión muy importante porque tenemos un número muy reducido de hijos. En general, se piensa que tanto a los hombres como a las mujeres les gusta encontrar parejas atractivas, pero en realidad lo que resulta atractivo en un hombre no es lo mismo que en una mujer. Las diferencias entre lo que ambos sexos buscan en el sexo opuesto se reflejan en la forma en la que nos promocionamos. Las mujeres son el sexo más bello y ornamentado de la especie humana, una rareza en comparación con el reino animal, donde los machos son quienes exhiben los adornos más elaborados para atraer la atención de sus posibles parejas. Los pavos reales machos tienen un plumaje espectacular. Los leones, una magnífica melena. Los varones no cuentan con ningún adorno anatómico específico, pero sí tienen otras cosas. Llamémoslos accesorios. Un coche dice mucho de ti. Te hace parecer más estable, más interesante y atractivo. Atrae las miradas de las chicas. Eso es así. El coche, de alguna forma, te define, porque lo que conduce refleja lo que eres. Los seres humanos, como mamíferos que son, establecen una competencia entre los machos porque las mujeres eligen a los machos dominantes. Así que los hombres usan varias estrategias para lucirse. Es lo mismo que ocurre en otras especies de mamíferos. En el Parque Nacional de las Montañas Rocosas se ven esos carneros con una enorme cornamenta. Antes de que lleguen las hembras se dedican a embestirse entre ellos. A las hembras no les interesa la competición en sí, sino cuál ha ganado a los demás. En cierta forma, los clubes de coches son algo parecido. Los hombres se dedican a presumir de que los demás los respetan y los admiran, y lo que llama la atención de las mujeres es que seas el hombre con más prestigio en ese círculo. Los hombres son quienes deciden quién es el que destaca y entonces ellas los eligen como pareja. Nos gustan los tíos que destacan entre los demás. Mi hombre tiene que ser un jefe que se imponga y haya conseguido ganarse el respeto de los demás. Si un chico viste bien, lleva buena ropa y un buen coche, significa que se preocupa de su imagen. El motivo por el que ellas son más exigentes que ellos es que en su caso el sexo puede tener más consecuencias. Un hombre puede acostarse con una mujer y largarse. Una mujer puede tener que enfrentarse a 9 meses de embarazo y a muchos años cuidando a un hijo. Las mujeres buscan buenos genes y carteras abultadas. Vamos a poner un ejemplo. Si vas a salir a cenar esta noche y te vas a gastar 200 euros, seguro que te leerás primero las opiniones que haya sobre los restaurantes y tendrás cuidado de elegir bien. Y no te va a hacer ninguna gracia si no comes bien. Pero si te vas a gastar 5 euros en cualquier puesto callejero, te conformas con mucho menos. Desde la perspectiva de la evolución, los hombres tienen la posibilidad de comer por 5 euros. Entre los mamíferos todos los machos la tienen, pero las hembras no. El deseo de las mujeres de encontrar a alguien que comparta con ellas esa carga les hace buscar algo más que un físico. Ellas buscan indicios del prestigio, la riqueza y la idoneidad de un hombre como pareja en general, que la proteja a ella y a su prole. Un estudio realizado en Austria ha demostrado que las mujeres pueden cambiar su percepción sobre un hombre en función del coche que tenga. En él se les pedía que valoraran fotografías de coches como si fueran imágenes de hombres. Es como si los coches tuvieran una cara que realmente afectase a la percepción que tenemos de ellos y a la personalidad que les atribuiríamos. Las mujeres prefieren los coches que dan una imagen de fuerza y dominio, lo que también puede que se asocie con que son más seguros y suelen ser los más caros. Muchos de los factores que intervienen en la reproducción humana se reflejan en la publicidad. Las personas anuncian lo mejor que tienen, dicen esto es lo que ofrezco y lo amplifican en cierta medida. Bueno, puede que no sea el más atractivo, pero cuando te enteras de que lo tiene todo controlado, tiene estilo, rollo, es un líder y todo eso, entonces te gusta. Prefieres estar con él antes que con otros porque es un jefe. Lo que está claro es que necesitas un coche guapo. Para conseguir una buena chica hay que tener un buen coche. Para los hombres, lo prioritario es el atractivo físico. Para las mujeres, que un hombre tenga una buena posición social puede marcar la diferencia.
Aunque yo llevase supuestamente 3 años enamorada, seguía fijándome en otros. Bueno, aún no me habían dado ningún anillo. Y cuando eché un vistazo, Rex me llamó la atención enseguida, destacaba entre el resto. Le pedí que me dejara un bolígrafo y sacó una estilográfica de oro. Y claro, yo era muy impresionable y funcionó. Pensé, es un hombre con clase, una pluma de oro. Lo que pasa es que soy vendedor. Daba pena. Me decía, pero ¿cómo voy a impresionar a una chica como esa? ¿Cómo voy a pedirle una cita? Si estoy en el paro y podría estar viviendo en el sótano de casa de mis padres, no tengo ni una posibilidad con ella. Sí, pero yo sabía que tenía un trabajo a la vista. Sabía que no iba a estar en el paro indefinidamente. Muerto de asco. Si no, no habría quedado con él. El toque mágico, la estilográfica de oro. La reproducción humana no se basa únicamente en el sexo. Elegir una pareja es solo parte del juego. Luego hay que conservar esa pareja. Hay que construir un nido, por así decirlo, con esa persona y criar a los hijos entre los dos. Así que hay mujeres atractivas que se casan con hombres menos atractivos que ellas porque lo compensan con otras características, como los recursos o el compromiso. Con un experimento sencillo podemos comprobar hasta qué punto la posición social y económica de un hombre puede cambiar la percepción de una mujer sobre él. En la prueba de los emparejamientos se les hicieron fotos a los participantes con ropa normal. A cada hombre se le atribuyó un trabajo inventado. Unos eran dependientes, otros altos ejecutivos del mundo de la música. A continuación se les mostraron las fotos a mujeres por la calle. En el estudio anterior, basándose solo en su atractivo físico, a este hombre se le dio un 4 sobre 10. Pero con unos ingresos anuales de $245.000 y un trabajo de prestigio, yo diría que un 8. Digamos un 7. Pues un 6 o un 7, por el dinero. Este chico obtuvo un 9 en el experimento, pero ahora con un sueldo de $23.500 al año en una tienda de material de oficina ha perdido mucho sex appeal. Un 5. 4. Y este chico, que fue el que menor puntuación obtuvo en el experimento, recibió un empujoncito en su atractivo gracias a su imaginaria y lucrativa empresa de software. Un 10. Mientras que a los hombres les basta con una cara seductora y un cuerpo llamativo, a las mujeres les atraen tanto la salud como la riqueza. Pero esa no es la única diferencia entre ambos sexos. La exigencia de las mujeres va mucho más allá y está asociada a un radar que los hombres no son capaces de detectar. El atractivo sexual es algo que todos estamos seguros de apreciar a simple vista. O al oírlo. ¿Pero acaso tiene un olor en particular? Cuando noté su olor, fue alucinante. Se me puso la carne de gallina. Olía tan rico. Después de un día entero de mucho trabajo, llega a casa oliendo todavía mejor que cuando salió por la mañana. A mí me parece que huele como a uvas. No un olor fuerte e intenso como el de los chicles de uvas, sino uno más ligero y sutil. Me encanta. Cuando se fue a hacer el servicio militar, que estuvo fuera muchos meses, me pasé horas abrazada a su almohada porque tenía su olor. Estuve tanto tiempo abrazada a ella que acabó oliendo a mí. No la soltaba ni un segundo. En torno a la idea de que hay ciertos aromas que nos enloquecen y desatan los instintos sexuales, se ha creado toda una industria. Los científicos llevan años investigando si el ser humano segrega feromonas, unas sustancias químicas que influyen en la conducta sexual. Hasta ahora solo han encontrado una que se acerca a la descripción. La androstenona es una hormona que segregan las glándulas apocrinas de los hombres, situadas donde hay vello corporal. Pero no se puede decir que sea precisamente un elixir de amor. Por lo general, a las mujeres les desagrada el olor de los hombres. El olor de la androstenona es parecido al del almizcle al principio, pero luego va pasando a ser como el de la orina. Carl Grammer,
Es un especialista en biología evolutiva que trabaja en Viena y está a la vanguardia de los estudios sobre las feromonas humanas. Al comienzo de su investigación, Gramar descubrió que hay un momento en el ciclo menstrual femenino en el que a las mujeres les deja de desagradar el olor acre de la androstenona y empieza a gustarles. De pronto, cuando empieza la ovulación, los hombres, y en particular los hombres atractivos, huelen bien. Así que la androstenona es un radar muy eficaz para los hombres a la hora de emparejarse, puesto que repele a las mujeres que no son fértiles. Pero la relación entre el interés sexual de una mujer y el olor de un hombre es aún más complejo. El agua salada del sudor se mezcla con la androstenona, que segregan las glándulas apocrinas, y ambas alimentan a las bacterias que están presentes en la piel. Es el caldo de cultivo microscópico que le confiere a cada hombre su olor característico. Un olor con el que las mujeres sintonizan de forma muy precisa. Elisabeth Ubersauja forma parte del equipo de Gramar y ha diseñado un método para destilar esencia de hombre. Primero ponemos a los chicos a correr en las cintas para que suden mucho. Queremos comprobar si todas las mujeres prefieren específicamente el olor de un hombre en concreto o si por el contrario se producen varios emparejamientos porque una chica prefiera el olor de un chico y otra el de otro con un olor totalmente distinto. Los hombres dejan las camisetas sudadas, impregnadas de un olor que les dice a las mujeres mucho más de lo que imaginamos. En mi opinión, el olor es una señal muy interesante porque funciona de forma subconsciente. No podemos intervenir conscientemente en el efecto que causa en nosotros, en cómo lo percibimos. La forma en que el cerebro procesa los olores está muy relacionada con las respuestas emocionales. No solo con las emocionales, sino también con las genéticas. Nuestro olor está muy relacionado con lo que se conoce como el complejo principal de histocompatibilidad. Este complejo es una familia de genes del ADN que determina las enfermedades frente a las que nuestro sistema inmunitario está preparado para protegernos. En esa región del ADN hay unos 100 genes distintos con múltiples variantes. No hay dos personas con la misma combinación, por lo que no hay dos personas que huelan igual. Todavía no sabemos exactamente de qué modo nuestro olor corporal informa acerca de nuestro sistema inmunitario, pero sí tenemos pruebas científicas de que están relacionados. Nuestro sistema inmunitario determina qué bacterias pueden vivir en la piel y esas bacterias son las que originan el olor del sudor. ¿Cómo reaccionarán las mujeres a las camisetas sudadas? La respuesta inicial es la que cualquiera esperaría. La verdad es que la mayoría de estos olores no resultan precisamente atractivos. A veces es difícil apreciar diferencias entre ellos. Es verdad. Pero no todas opinan lo mismo. A mí ha habido un olor que no me ha desagradado tanto. No era demasiado fuerte ni intenso. Me ha gustado. El hecho de que a una de ellas le haya gustado uno de los olores puede deberse a dos cosas. Una, que estuviera en su periodo fértil y por eso el rechazo a los olores masculinos se hubiera reducido. O dos, que su complejo principal de histocompatibilidad, es decir, su sistema inmunitario, estuviera muy en consonancia con el de él. Ubersauja y Gramar han descubierto que a las mujeres solo les gusta el olor de un hombre si se dan dos condiciones: que esté a 1 o 2 días de la ovulación y que los genes del complejo principal de histocompatibilidad del hombre sean muy distintos de los suyos. Desde entonces, varios estudios en todo el mundo han obtenido estos mismos resultados. Entre ellos se encuentra el de la Universidad de California, dirigido por Marty Hazelton. Las personas preferimos olores corporales diferentes a los nuestros. Heredamos de nuestros padres un conjunto de genes del complejo principal de histocompatibilidad. Si el conjunto paterno y materno son diferentes, tu sistema inmunitario será más eficaz que si son iguales. Sí. Huele genial.
Este fin de semana estábamos en la cama y él estaba así y me decía, ¿pero qué haces? Tenía el brazo así y yo estaba metiendo la cabeza en su axila. Estaba metiendo la nariz hasta el fondo. Vamos a explicar algo primero. Yo no sudo mucho. Si tuviera que comparar el olor de Rex con el de un buen vino, diría que es añejo y suave a la vez. Exquisito. Qué bonito, me gusta. Gracias. Pensaba que ibas a decir algo como No, almizcle y ni añejo. mucho menos. El olfato de las mujeres podría estar ayudándolas a encontrar una pareja adecuada en el periodo del ciclo en el que tienen más probabilidades de concebir. Pero el equipo de Elizabeth tenía el presentimiento de que esa no era su única función. También les sirve para evitar que les atraigan sus familiares. Para comprobarlo, hicieron otra versión del experimento de las camisetas sudadas. Y en los frascos pusieron una prenda que pertenecía al hermano o al padre de una de las participantes. Cuando esa mujer olfateó la camiseta de la persona con la que tenía parentesco, mostró un rechazo particularmente acusado. El rechazo al olor de los familiares cercanos es un rechazo de carácter sexual. Te hace repeler sexualmente a la otra persona. Pensamos que la función principal de este rechazo a los olores similares al propio es evitar el incesto. Porque las personas con parentesco tienen sistemas inmunitarios muy similares y olores muy parecidos. El incesto es una bomba biológica de relojería. Los hijos nacidos de esas uniones tienen un sistema inmunitario muy vulnerable. No es de extrañar que la naturaleza haya depositado el mecanismo para evitar el incesto en las manos de una esencia tan profunda que apenas somos conscientes de ella. Los especialistas en biología evolutiva creen que los primeros seres humanos dependían mucho más del olfato que nosotros. Entre aquellos primeros humanos era difícil saber si uno tenía un parentesco cercano con los demás. Se vivía en grupos de clanes familiares y había muchas posibilidades de que estuvieras emparentado con otros individuos sin saberlo. El hecho de detectar a un familiar no era tan fácil como ahora, que solemos saber perfectamente quiénes son nuestros hermanos. ¿Y cómo captaban entonces esta información? Pues parece ser que a través del olor corporal. Las mujeres navegan por las peligrosas aguas de la reproducción sexual guiadas por el olor corporal de los hombres. El olfato las ayuda a no encallar en las arenas de una pareja inadecuada genéticamente y dirige su rumbo a la que les vaya a dar hijos sanos. El olor masculino suele producir rechazo, pero en el caso de las mujeres la cosa cambia. Cumple una función secreta y sorprendente en lo que respecta al atractivo sexual. Cuando los hombres se ven expuestos al olor de las secreciones vaginales, pierden la capacidad de distinguir el atractivo de las mujeres. Como vemos, hombres y mujeres están al acecho y juegan al gato y al ratón, evaluando el atractivo del otro mientras tratan de promocionar el propio. Es el juego de seducción al que nos referimos cuando hablamos de coquetear o flirtear. ¿Qué, cómo me insinuó? No se me da mal, la verdad. Sonrío mucho, jugueteo con el pelo. Coqueteo con la mirada y con los movimientos del cuerpo. No suelo entrar directamente a las chicas. Me quedo sentado y trato de cruzar miradas con ellas. Como tengo el pelo largo, sacudo la melena y después les lanzo una mirada sexy. Es un juego al que todos sabemos jugar de forma instintiva. Y el mejor sitio para observarlo es en una velada de citas rápidas. Soy una persona muy fuerte, pero eso no quiere decir que no necesite apoyo emocional. Me gustaría aprender a bailar tango. ¿Bruins? ¿Estudiaste allí? Marty Hazelton estudia estas citas desde el punto de vista evolutivo. Las citas rápidas son una competición entre mujeres y entre hombres para impresionar a los miembros más atractivos del sexo opuesto. El objetivo de ambos sexos es encontrar una buena pareja, pero los métodos son muy diferentes. Los hombres hablan de sus profesiones, de sus trabajos y de dónde estudiaron. Las mujeres explotan sus señales de atractivo y juventud. La investigación de Hazelton está enfocada a tratar de predecir el resultado de las citas mediante la observación de las expresiones faciales, y ha descubierto que solo uno de los sexos muestra sus cartas abiertamente. Un mero espectador que vea la grabación y observe a un hombre interactuando con una mujer tiene muchas probabilidades de adivinar si él está interesado en ella realmente, pero será incapaz de saber si ella está interesada en él.
La mayor parte de lo que un hombre necesita saber de una mujer es obvio. Su cara y su cuerpo dan información sobre su salud genética. Pero las mujeres se preocupan por algo más que los genes. Les interesa la posición social y los recursos del hombre, así que tienen que indagar más. Las mujeres tienen que sacar información para evaluar en qué medida ese hombre puede ser una buena pareja. Así que actúan como si estuvieran interesadas y hacen muchas preguntas. Y la respuesta de los hombres es pavonearse, por así decirlo. Todos lo hemos visto alguna vez. En muchas ocasiones, cuando un hombre cree que hay una mujer interesada por él, se equivoca. Sí, probablemente repita. Ha sido muy divertido. Ha sido genial. Las chicas son estupendas. No sé si volveré alguna vez. Pero no se puede culpar a los hombres por pensar que son un regalo del cielo para las mujeres. Si le pides a un hombre que evalúe su grado de interés sexual, tenderá a situarlo en un nivel medio alto. Si se lo preguntas a una mujer, lo situará en un nivel bajo-medio. La explicación, en un sentido evolutivo, es que si los hombres infravaloraran el interés sexual de una mujer por ellos, se perdería esa ocasión para reproducirse, y eso tendría un coste importante para la evolución de la especie. Es mejor que un hombre lo intente y falle a que ni siquiera lo intente. Pero es posible que la incesante persecución de las mujeres por parte de los hombres no sea culpa suya. Hace más de una década los primatólogos descubrieron que los monos no le prestan atención a las hembras estériles durante la época de celo. Pero si a esas hembras se les impregnaba con las secreciones sexuales de hembras fértiles, los machos enloquecían con ellas. Las secreciones tenían un olor característico y una composición química determinada, y los investigadores les dieron un nombre muy ilustrativo: copulinas. Las mujeres producen unas secreciones similares cuando están ovulando. ¿Son las copulinas otra de las armas secretas de las mujeres para atraer a los hombres? No tienen un olor muy agradable. Huelen como a mantequilla rancia. En sus laboratorios de Viena, Karl Grammer y Elisabeth Ubersauja crearon copulinas artificiales e idearon un experimento para comprobar sus efectos en los hombres. Les pidieron a los participantes que puntuaran las fotografías de varias mujeres mientras inhalaban una pequeña dosis de copulinas, tan pequeña que ni siquiera eran conscientes de estar oliendo nada en particular. Los resultados fueron sorprendentes. Si un hombre mira varias fotografías de mujeres, normalmente puede decir cuáles le parecen más atractivas y cuáles menos. Pero si están expuestos a las copulinas, pierden la capacidad de distinguir el atractivo. Todas les parecen igual de atractivas. Con solo lisquear las copulinas, la concentración de testosterona de un hombre aumenta espectacularmente. La testosterona hace que no puedas pensar con tanta claridad como de costumbre. Y la capacidad cognitiva de un hombre para decidir si una mujer es atractiva queda anulada. En las discotecas de todo el mundo hay una guerra bioquímica en marcha. Los hombres segregan androstenona. Esa sustancia de olor acre que repele a todas las mujeres que no están ovulando. Y las mujeres contraatacan con las copulinas, que hacen que todos los hombres las vean atractivas. Pero las tácticas biológicas no acaban aquí. Los estudios científicos están destapando un cóctel de sustancias químicas que intervienen en las distintas fases de la atracción: el flirteo, el deseo sexual y el amor para toda la vida. La atracción es la verdadera fuerza magnética del ser humano. Pero ahora los estudios científicos están desvelando que la atracción tiene muchas fases y que lo que comienza como un mero subidón bioquímico puede desencadenar una compleja reacción en cadena. Nos besábamos y charlábamos, otro beso y otro rato charlando. Nos llevó un tiempo ir conociéndonos y que la cosa cuajase, pero los besos eran muy apasionados y tremendamente divertidos. El beso de aquella noche fue donde empezó todo. Le besé cuando estábamos en la puerta. No sé si él se había dado cuenta. Fue como en las películas. Yo estaba allí esperando y pensando: madre mía, cómo me gusta este chico.
Hay mucho en un beso. Mientras lo das, estás viendo, oliendo, tocando, probando y oyendo a la otra persona. Intervienen todos los sentidos, así que no es de extrañar que mucha gente diga que un beso fue el principio de una relación larga y maravillosa. ¿O el final? Los hombres tienen una gran cantidad de testosterona en la saliva, así que cuando un hombre y una mujer se besan, ella recibe la testosterona, que es la hormona del deseo sexual. La testosterona, el elixir del deseo, impulsa a los hombres a competir por las mujeres para aparearse con ellas. El comportamiento de las mujeres aumenta el nivel de testosterona en los hombres, y eso cambia el comportamiento de los hombres con las mujeres. La testosterona también hace que ellos sean más competitivos, y cuanto más competitivo sea un hombre, más posibilidades tendrá de aparearse. La testosterona también es fundamental en el apetito sexual femenino, pero solo sirve para llevarte a la cama. Las sensaciones que te hacen seguir adelante son consecuencia de los efectos de otra sustancia, la dopamina. La dopamina produce esa sensación de euforia, alegría y vértigo y te ayuda a estar concentrado. La dopamina es la sustancia que activa el centro de placer del cerebro. Las drogas como la cocaína también actúan inundando el cerebro de dopamina. El subidón de dopamina por el sexo o las drogas es adictivo. Nos hace querer más. Bajo los efectos de la dopamina estamos rebosantes de energía. Produce esa euforia que nos hace estar toda la noche por ahí. La dopamina, la testosterona, el deseo y la excitación forman un conjunto de elementos interrelacionados que interactúan y se retroalimentan. Y los niveles altos de dopamina parecen aumentar el apetito sexual, incluso en situaciones que no tienen tintes románticos. 4, 3, 2, 1, ¡ya! Los deportes extremos como el góming también producen un subidón de dopamina. En la encuesta en la que se estudiaba cómo influía la posición social en la valoración del atractivo masculino, varias mujeres puntuaron la fotografía de este hombre. Un 5. 4. 4. ¿Cómo lo valorará un grupo de mujeres que acabe de saltar? Un 6. Un 7. Un 9. La verdad es que ha sido muy emocionante. Y la única persona en la que pensaba era en mi novio. Cuando lo he visto era como si fuese la única persona que había ahí. Y lo veía guapísimo. Nos basta con un chute de dopamina al cerebro para ponernos a tono. Y luego con practicar sexo para querer más. Sí, claro. Te sientes eufórico y quieres volver a vivirlo. Vuelves a por más y puede crear adicción. Quieres repetir y buscas la forma de volver a conseguirlo. Si la testosterona es la que despierta el apetito sexual y la dopamina nos hace ser adictos a los placeres del sexo, ¿será también alguna sustancia química la culpable de que nos enamoremos? En 2004, las doctoras Lucy Brown y Helen Fisher comenzaron a escanear la actividad cerebral de varias parejas jóvenes en busca de las pruebas físicas del amor. Julia, en primer lugar, gracias por venir. Como sabes, estamos haciendo escáneres cerebrales de algunas personas que están locamente enamoradas. ¿Cuánto tiempo hace que estás enamorada? 2 años y 8 meses. Desde que empezamos yo estaba completamente convencida de que habría un mecanismo cerebral asociado al amor romántico. No cabía otra posibilidad. Es demasiado intenso y obvio. La poesía, las canciones, las novelas, los mitos, las leyendas. Tenía que haber un mecanismo cerebral muy primario que hubiera evolucionado por una razón importante. Estaba segura de que encontraríamos la huella del amor en el cerebro. Hicieron una resonancia magnética de los participantes mientras les mostraban 2 fotografías. Una de su media naranja y otra de un simple conocido. Queríamos comprobar si hay una parte del cerebro específica que se active al ver a la persona amada, distinta de la asociada a la vista. Hay áreas del cerebro responsables del reconocimiento facial, por ejemplo, pero ¿habría alguna relacionada únicamente con el ser amado? Lo primero que observaron Brown y Fisher es que cuando los participantes veían a sus parejas, se registraba actividad en el área tegmentaria ventral del encéfalo, que es donde se segrega la dopamina. Pero hubo un descubrimiento más sorprendente. Había actividad en una parte completamente distinta del cerebro, una de las más primitivas, el núcleo caudado. Es donde muchas de nuestras experiencias pasadas y del entorno presente
se combinan con la dopamina para producir una experiencia. Es el mecanismo que se activa cuando queremos algo, cuando lo deseamos con todas nuestras fuerzas o le prestamos a algo una atención especial. La diferencia entre el deseo y el amor se localiza justo en el cerebro. El deseo sexual es un subidón para quienes buscan emociones fuertes, pero es pasajero. El enamoramiento es la recompensa para quienes lo que persiguen incesantemente es estar con el ser amado. Uno puede sentir atracción sexual por una persona sin estar enamorado de ella o estar enamorado sin haberse acostado nunca con esa persona. Son mecanismos cerebrales distintos. Este instinto evolutivo de buscar una pareja y permanecer junto a ella es poco frecuente en el reino animal. Solo está presente en un 3% de los mamíferos. ¿Por qué establecemos vínculos de pareja? En todo el mundo las mujeres y los hombres se emparejan para criar a sus hijos, y eso es muy poco común en el resto de los mamíferos. Fisher cree que la raíz del amor puede estar vinculada a otro de los rasgos que nos diferencian de los primates, la bipedestación. Cuando las mujeres empezaron a caminar sobre dos extremidades, tuvieron que llevar a los hijos en los brazos en lugar de a la espalda. Es difícil imaginarse que una mujer pudiera llevar 9 kilos en cada brazo y además ser capaz de defenderse. Ahí surge la necesidad de encontrar una pareja que le ayude a criar a los hijos. Ese vínculo pasó a ser fundamental para las mujeres y conveniente para los hombres. Se desarrolló ese mecanismo cerebral asociado al enamoramiento que nos impulsa a formar una pareja. La lujuria, el amor y el deseo forman parte de la montaña rusa de emociones provocadas por la acción de varias sustancias químicas en el cerebro. Pero aún nos quedan otras emociones que repasar. Gracias a un sorprendente descubrimiento científico, ahora sabemos que la química, además de unirnos, puede separarnos. ¿Estamos programados biológicamente para emparejarnos de por vida? La mayoría de las culturas y las religiones nos instan a hacerlo. ¿Pero es también un impulso evolutivo? Los seres humanos pueden desarrollar varias estrategias de apareamiento. No tenemos un instinto de apareamiento que nos haga tener estrictamente una pareja. Los seres humanos optan por la monogamia. Un hombre y una mujer se emparejan y deciden quedarse con esa persona para siempre. Pero también pueden elegir otra estrategia más parecida a la de otros mamíferos, que los psicólogos evolutivos llamamos estrategia no restrictiva, en la que las personas no se comprometen con otras y tienen varios compañeros sexuales. Durante mucho tiempo se ha pensado que los hombres eran el sexo más promiscuo, los que iban de flor en flor, porque al fin y al cabo su participación en la procreación se puede limitar a una noche de sexo. Pero hay investigaciones recientes que demuestran que las mujeres también pueden querer variar, aunque actúen de una forma más sutil. Se ha comprobado que las mujeres suelen preferir hombres con rostros masculinos. Bueno, eso ocurre solo a veces. Depende de lo cerca que estén de la ovulación. Estas son dos versiones del mismo hombre. Las mujeres prefieren al más masculino cuando están ovulando y al más femenino cuando no. Es fácil explicarse la preferencia por los rasgos masculinos en el periodo más fértil, pero la otra pieza del puzzle es más difícil de entender. Esa preferencia no es exclusiva de las mujeres solteras. También las casadas pueden tener una motivación biológica para ser promiscuas. Una mujer puede optar por elegir a un hombre como pareja a largo plazo porque reúna una serie de características que le hagan ser un buen padre, bueno, cariñoso, dispuesto a mantenerla a ella y a sus hijos, etc. Pero, ante ciertas circunstancias, también podría serle infiel con el objetivo de acceder a esos rasgos atractivos, indicativos de que un hombre tiene buenos genes que podrían heredar los hijos de ambos. ¿Qué circunstancias tendrían que darse? En primer lugar, que la pareja a largo plazo no posea esos rasgos. Y en segundo lugar, que la mujer se encuentre en un breve periodo fértil del ciclo reproductivo en el que puede quedarse embarazada. No tendría sentido que la mujer fuese infiel en un momento en el que no tiene posibilidades de concebir un hijo.
En Viena, el equipo de Karl Grammar ha hecho un descubrimiento científico importante en relación con la infidelidad. Las investigaciones han demostrado que el hecho de que las mujeres muestren parte de su cuerpo y acentúen sus movimientos hace que los niveles de testosterona de los hombres aumenten. Grammar quería comprobar si las mujeres despliegan sus armas de mujer más exageradamente cuando están ovulando. Así que montó un laboratorio móvil en una discoteca de Viena. Cada una de las mujeres que participaba dio una muestra de saliva para comprobar en qué momento del ciclo menstrual estaba y les dijo a los investigadores si tenía pareja estable o no. A continuación las grabaron bailando. Ya puedes empezar. También se registró cuánta piel enseñaban. Utilizamos un programa informático con el que marcamos primero toda la silueta de la mujer. A continuación nos dice cuántos píxeles tiene. En esta hay 40.000. Después marcamos solo la piel. Y el programa nos calcula el porcentaje de piel que enseñan. Tenemos 11.000 píxeles, un 25%. Que se puede considerar que es bastante para una noche fría de otoño. También utilizamos la grabación para identificar en qué parte se ha producido más movimiento. Los segmentos de colores indican que ahí hay movimiento y en qué cantidad y en qué dirección se produce. Cuando compararon la información sobre el movimiento de las mujeres al bailar y el porcentaje de piel que enseñaban con la información que ellas dieron en los cuestionarios, llegaron a una conclusión sorprendente. El resultado de la investigación nos dejó asombrados. Las mujeres que tenían una pareja estable y habían salido con amigos y sin su pareja eran las que mandaban las señales más sexuales y las que más piel mostraban y se movían más exageradamente. Las mujeres que estaban ovulando eran las que más coqueteaban, y si además tenían pareja estable y estaban en ese periodo del ciclo, lo hacían aún más. Las mujeres fomentan la competencia porque salen en sus días fértiles dejando a la pareja en casa y mandan señales sexuales siguiendo el instinto de aparearse con otros hombres. La infidelidad no es exclusiva de los hombres. En las mujeres también hay comportamientos motivados por razones evolutivas que las pueden empujar a serlo. Helen Fisher ha estudiado a parejas de todo el mundo para ver cuánto tiempo han estado juntas. Ha observado que a los 4 años de relación el número de rupturas se dispara. He estudiado los divorcios en 58 sociedades, el adulterio en 42 y las relaciones de pareja en culturas de todo el mundo. Y por lo que he observado, diría que hemos desarrollado una estrategia de reproducción con una doble vertiente. Tenemos el impulso de acostarnos con alguien, enamorarnos, formar una pareja y criar a los hijos juntos, por un lado. Y por el otro, también tenemos la tendencia de separarnos. Nos ha programado la evolución para que el amor dure lo que se tarda en criar a un hijo, hasta que uno de los dos progenitores pueda encargarse solo. ¿Tiene el amor para toda la vida alguna función biológica? Si hombres y mujeres estamos hechos para acabar separándonos, ¿significa eso que no hay esperanza para el amor? La biología y la evolución así parecen afirmarlo, pero estamos rodeados de parejas que ilustran lo contrario, y muchas son muy felices. El amor significa muchas cosas distintas para tantas personas diferentes. Tiene un aspecto espiritual que nos resulta muy emocionante. También los recuerdos son emocionantes y ver crecer a los hijos juntos. Una noche de pasión es suficiente para transmitir nuestros genes a la siguiente generación, pero los seres humanos son una de las pocas excepciones en el reino animal que forman vínculos de por vida. La reproducción humana no se limita al sexo. Elegir una pareja forma parte del proceso y conservarla. Luego hay que construir un nido con esa persona y criar a los hijos juntos. Los seres humanos establecemos acuerdos de cooperación con los demás.
Si la química del amor y la pasión solo nos mantienen juntos como pareja durante unos cuantos años, ¿por qué algunas parejas sobreviven más de una década, tiempo suficiente para que los hijos crezcan e incluso prosperen de forma independiente? La respuesta la tiene otro animal monógamo. El 90% de los ratones de la pradera pasan toda su vida con una misma pareja. Cuando se estudiaron los cerebros de los machos monógamos, se descubrió que tenían una concentración muy elevada de una hormona llamada vasopresina. Pero cuando escanearon los cerebros de los machos, que eran promiscuos, observaron que la concentración de vasopresina era mucho menor. ¿Hay también una hormona de la monogamia en el caso de los hombres? Al parecer, sí. Ya sabíamos de la importancia de la vasopresina en la función renal y la retención de líquidos. Y para nosotros ha sido sorprendente descubrir que interviene en la elección de pareja y las relaciones sociales. Al parecer, las mujeres monógamas también presentan concentraciones elevadas de una hormona muy similar a la vasopresina, la oxitocina. Todas las parejas tienen altibajos, pero es una de esas cosas en las que uno intenta no hacer demasiado el idiota y no meter la pata. Pero le cuesta. Bueno. Cuando he estado fuera y vuelvo a casa y veo su coche al abrir el garaje, me invade una sensación muy cálida, después de 25 años. Me ha hecho ser mejor persona. Siempre la querré por eso. Helen Fisher y Lucy Brown llevan una década estudiando a miles de personas que se han visto atraídas sexualmente por otras o que se habían enamorado hacía relativamente poco tiempo. Su último experimento se centra en quienes llevan más de 10 años enamorados. Han hecho resonancias magnéticas de los cerebros de los participantes para comprobar si muestran una actividad parecida a los de las personas que llevan poco tiempo enamoradas. ¿Qué le ocurre a la química del amor? ¿Dura, desaparece o cambia? Hemos desarrollado varios mecanismos cerebrales para el amor. Uno para el apetito sexual, que está asociado a la testosterona tanto en hombres como en mujeres. Otro para el amor romántico, que nos provoca una sensación de euforia y nos hace pensar en esa persona constantemente. Y el tercero está asociado a esa sensación de seguridad que nos da una pareja estable. ¿Te apetece que salgamos a comer cuando terminemos? Claro. Vale. Peter Cove lleva 24 años casado con su esposa Liv. Tienen 2 hijos y llevan una pequeña empresa en Manhattan. Son la encarnación del amor y la felicidad. Mi amor por Liv es ahora mucho más profundo y fuerte que cuando explotó por primera vez. Y uso esa palabra a conciencia porque aquello fue una auténtica explosión, que es la que ha alimentado el amor que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Peter ha aceptado poner a prueba su amor en el estudio de Helen Fisher, que va a comprobar si su cerebro sigue respondiendo a la excitación amorosa tras 2 décadas de matrimonio. Da un poco de miedo. Pensemos en una pareja que vaya a casarse y ya esté claro que con el tiempo ambos, o al menos uno de los dos, no vaya a seguir enamorado. ¿Qué haces? ¿Tendrían que separarse? ¿Podrían ir a un asesor matrimonial? ¿Cómo habría que enfrentarse a ello? Primero va a ver la fotografía de Liv, su mujer, durante 30 segundos. Luego comienza una cuenta atrás desde un número alto para que tenga tiempo de cambiar su pensamiento, de dejar de pensar en ella. Y después le enseñaremos una fotografía de un amigo. El escáner indica que hay actividad en el núcleo caudado de Peter, el área que se activa cuando las personas se enamoran. Pero también hay actividad en otra parte del cerebro. Acércate, vamos a ver los resultados. Estoy impaciente, qué nervios. Llevo mucho tiempo esperando. Mira, ¿ves esto? ¿Este punto rojo de aquí? Sí. Esta es el área segmentaria ventral del encéfalo. Es una zona cercana al tronco encefálico donde se segrega la dopamina, que es la responsable de la sensación de alegría, euforia y de las ganas de estar con ella. ¿Es la misma área que se activa cuando te acabas de enamorar? Sí, exacto. Y eso era justo lo que estábamos esperando encontrar, que tu cerebro tuviera actividad exactamente en la misma parte del encéfalo que se activa cuando uno se acaba de enamorar.
Las parejas duraderas han hallado una forma de que sus centros de producción de dopamina y por tanto del deseo sexual sigan activos. Mira, ¿ves? Cualquier tipo de novedad aumenta los niveles de dopamina. Nos aportamos muchas cosas, gente nueva, ideas. Al levantarnos por la mañana siempre nos contamos que nos ha ocurrido tal cosa o tal otra. Y además trabajamos juntos. Estamos constantemente alimentando la relación, creciendo y pidiéndole más al otro. La novedad es que hemos descubierto que uno puede seguir enamorado de una pareja durante mucho tiempo y seguir apegado a esa persona, algo que la mayoría de la gente piensa que no existe. Uno puede mantener el amor romántico con toda intensidad, y Peter es un fantástico ejemplo de eso. ¿Es eso todo a lo que se reduce el atractivo sexual? ¿Un cóctel de hormonas en el cerebro, cuyas concentraciones suben y bajan a cada momento? ¿La pasión no es más que una búsqueda subconsciente de los genes que mejor inmunicen a nuestros hijos? ¿Tenemos alguna posibilidad de elegir a quien amamos? Masculino. Femenino. A lo largo de millones de años de evolución, nuestros sentidos han aprendido a detectar el más mínimo signo indicativo del sex appeal. Un hombre y una mujer se observan en un lugar lleno de gente. Él capta en ella información sobre su edad para saber si es joven o no, o por los adornos que lleva, por ejemplo. Para una mujer es igual. Analiza los rasgos masculinos de su cara, la información sobre su posición social. Son datos que se combinan de forma compleja, pero que la psicología humana está preparada para extraer y a partir de ellos hacer deducciones sobre la idoneidad de esa persona como pareja. Nuestros cerebros nos impulsan a buscar una correspondencia genética perfecta. Desciframos la información escondida en los rostros, los cuerpos, las voces. 1, 2, 3. Y los olores. Las sustancias químicas asociadas al deseo nos llevan al sexo y la lujuria puede conducirnos al amor. El sex appeal es una combinación de instintos primarios y genéticos y de sustancias químicas que nos orientan hacia las parejas más sanas. Pero para completar el ciclo evolutivo y criar a los hijos hasta que sean sexualmente maduros, hace falta mucho más que un puñado de hormonas, algo genuinamente humano. El objetivo fundamental de la evolución sigue siendo el mismo, transmitir tus genes. Hay varias formas de conseguirlo en distintas etapas de la vida y para eso la mayor parte de las veces uno tiene que tomar una decisión, elegir una pareja y seguir con ella como hacemos la mayoría de nosotros. La gente se pregunta si estamos controlados por cuestiones genéticas, si no somos más que hormonas con patas. En absoluto. Los seres humanos tomamos decisiones. Por eso hemos desarrollado un cerebro así de grande. La gente decide no beber alcohol, no tomar drogas o no aficionarse al juego. Y también decide apostar por una relación. El cerebro humano, el principio y el fin del sex appeal. Nos orienta para que elijamos a la pareja más adecuada, de forma subconsciente. Cuando nos enamoramos, se inunda de hormonas y con el paso de los años va tomando decisiones conscientes, resolviendo discusiones, disculpándose y haciendo que sigamos juntos para que nuestros hijos crezcan y puedan iniciar el ciclo evolutivo de nuevo. Es una decisión. Una persona tiene que decidir si quiere estar con otra. Y una vez que lo decides, todo empieza a encajar y no das por hecho que el otro vaya a estar ahí siempre. El matrimonio es un viaje en el que hay que esforzarse. No es algo que funcione de la noche a la mañana. Hay que trabajárselo. Es la familia que uno elige. Es decir, uno no elige la familia en la que nace, pero afortunadamente en la mayoría de los casos, uno sí puede elegir con quién estar una vez que es adulto y formar una familia propia. Dame un beso. Te quiero. Y yo. Ese ha estado muy bien. Tendría que haber dicho que besas estupendamente. Que no se corra la voz.